Más de 400.000 personas, música sin pausa y una ciudad completamente transformada. Así se vivió el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, uno de los carnavales más multitudinarios y seguros del mundo. Durante más de una semana, Santa Cruz dejó de ser una ciudad para convertirse en un escenario gigante, donde el color, el ritmo y la creatividad lo invadieron todo. Nosotros no solo lo vimos, lo vivimos día tras día y lo que ocurrió superó nuestras expectativas. El 13 de febrero llegó por fin la cabalgata anunciadora, el verdadero punto de partida del carnaval en la calle. Desde horas antes el centro de Santa Cruz ya estaba lleno de gente disfrazada, carrozas engalanadas y comparsas, murgas y agrupaciones afinando los últimos detalles para salir al recorrido. Cuando finalmente arrancó, fueron las carrozas y coches engalanados los que abrieron el desfile, marcando el inicio con una explosión de luz, color y música. El brillo de esas carrozas y vehículos decorados era una auténtica muestra de originalidad y creatividad, fruto de horas de trabajo. Entre toda esta espectacularidad no podían faltar las reinas del carnaval que desfilaron acompañadas por sus damas de honor. Miles de personas participaron en este coso, grupos de amigos o familias disfrazados, bailarines moviéndose al ritmo de la música, murgas infantiles y adultas cantando entre el público y comparsas mostrando su repertorio con energía. Los ritmos pegadizos y constantes no dejaban de sonar, envolviendo cada tramo del recorrido. El 14 de febrero, el protagonismo fue para Ritmo y Armonía, uno de los actos más esperados del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Desde que comenzó el recorrido, las comparsas marcaron el pulso de la jornada con coreografías perfectamente sincronizadas y vestuarios espectaculares que brillaban a cada paso. La energía se sentía en la calle, en el sonido constante de las batucadas y en la conexión directa con el público, que respondía con aplausos y vítores durante todo el trayecto. Es en actos como este donde se entiende la verdadera dimensión del Carnaval de Santa Cruz. No es solo espectáculo visual, es trabajo, ensayo, coordinación y orgullo colectivo reflejado en cada movimiento. Y cuando Ritmo y Armonía terminó, la jornada no se detuvo. Al caer la noche, el centro volvió a transformarse. La música tomó cada rincón, los disfraces siguieron llenando las calles y miles de personas continuaron celebrando hasta altas horas de la madrugada. El 15 de febrero se celebró el primer carnaval de día, uno de los actos más multitudinarios de este carnaval y otro de los momentos más esperados del programa oficial. Desde el mediodía el centro se llenó por completo. El carnaval mostró su versión más participativa y accesible. Familias enteras disfrazadas, grupos de amigos o turistas, todos disfrutando de una espectacular jornada carnavalera. Los escenarios repartidos por el centro ofrecieron conciertos y actuaciones de los grupos del carnaval durante horas, transformando las principales calles en una auténtica fiesta al aire libre que se prolongó hasta bien entrada la madrugada. El 16 de febrero trajo uno de los espectáculos más esperados, la Gala Drag Naval. Una noche de creatividad desbordante, escenografía impactante y talento sobre el escenario. La Plaza de la Candelaria estaba totalmente llena, demostrando que esta gala ya se ha ganado un lugar destacado dentro del programa oficial del carnaval. Tras una intensa competición con una docena de participantes, los aplausos del público determinaron que Isabela y Punto se llevara el título de la tercera edición del Drag Naval. Como no podía ser de otra manera, la gala solo fue el inicio de otra noche intensa en las calles, donde la música volvió a adueñarse del centro y el carnaval continuó hasta altas horas de la madrugada. El lunes del carnaval no nos defraudó. El 17 de febrero llegó el Coso Apoteosis, el emblemático desfile del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Comparsas, carrozas, agrupaciones y las reinas recorrieron las avenidas entre aplausos constantes. El Coso es la gran fotografía del carnaval en movimiento, color, ritmo, tradición y miles de personas siguiendo el recorrido durante horas. Y entre tanta energía hablamos con algunos de sus protagonistas. ¿De dónde son? De Valleguerra, La Laguna. ¿Cuánto tiempo llevan en la comparsa? En estas 3. Y yo 2. Pero en el mundo del carnaval 11. ¿Cuáles comparsas? Orinoco, Rumbero,
Bailé un año también con joroperos, otro Ajá. con bahía. A mí me encanta bailar. Bueno, me gustan mucho otros estilos como la bachata. Sí. Me encanta. ¿Tú cuánto tiempo No, llevas? yo segundo año en la comparsa. ¿Y antes de esta comparsa? No, ¿Pero te gusta ninguna. bailar? Me gusta bailar. Sí. Vamos vestidos de la fantasía, va como algo así de cocinero, de payaso cocinero. Ganamos un premio este año que fue la CESI y nada, disfrutar del carnaval. ¿Cuánto Y- llevas en los bombones? Las vamos llevo 5 años. 5 años. Sí. ¿Y vienes de otra murga? Vengo de ZZ, mi primer paso por adulta fue en Meloso, en Infantil Melosito, Melosos adulta. Un año entraba, un año chinchoso, 2002, 2001, 2002. Y ZZ 2015, 2020 y Bambones 2022. Todo el año estamos esperando a que llegue el carnaval. Cuando llegue el carnaval nos desfogamos, hay tiempo para todo, para la murga, para quitarnos el disfraz, ponernos el nuestro y acostarnos a las 7, levantarnos a las 9, Sí. ducharnos, ponernos el disfraz y venir al gozo otra vez. ¿Eres la madre de Soy una de las niñas, una de las niñas de qué edad? de 9 años. Y un niño. Y un niño. ¿Y qué edad tienes? O 12. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Ellos lo que hacen es frisky, que es una mezcla de gimnasia rítmica con gimnasia deportiva. Ajá. Y lo que hacen ahora son bailes. ¿Ensayan toda la semana? Ensayan toda la semana y para esto porque todos participaron en el grupo del coreográfico y ensayan viernes y sábado desde octubre. Los niños se diviertan más muy bien. ¿Se divierten los niños y los padres? Los padres también, Somos 35 más o menos, somos 35 entre chicos y chicas, y doñitos y doñitas. Y llevan desde el 2010. Que son más mujeres que hombres, no veo. Normalmente suele pasar eso, sí. Normalmente suelen animar más las mujeres. 2 mujeres Sí. y 12 hombres, o Sí, más o menos. 21 Sí. mujeres y 12 hombres. ¿Y hay alguna pareja formada? Sí, hay varios viejitos. Sí. Pues somos folclore, Folclore canario. sí, pero también nos van los carnavales. Los carnavales, las habaneras. Este es mi primer año. ¿Sí? Sí. No, eres nuevo. ¿Y qué es Sí. lo que haces tú? Yo toco tamboril. El tamboril. Sí. ¿Que vas dando ritmo a tu Sí, compañero? ¿Cómo sí. es? ¿Y qué? ¿Contento de estar aquí? Bastante, bastante. ¿Y qué te motivó a meterte en la comparsa? El estrés del trabajo. ¿Eh? El estrés del trabajo. ¿Sí? Sí, me dijeron que era una buena opción para salir del estrés y de la monotonía. Y hasta ahora. ¿Y te relaja? Y la verdad que sí. Bueno, porque claro, después esto tiene su sacrificio, ¿no? Sí, lo tiene. Pero también tiene su recompensa. Esto estamos vestidos de mexicanas con un caballo fufo, como una piñata. ¿Qué premios tuvieron? El cuarto. El cuarto premio. Cuarto premio, sí. ¿Y qué toma? Este año estuvo complicado, había Nivel. Había nivel, sí, había nivel. ¿Me explicas un poco el traje, qué es lo que tienes en la cabeza? Sí, bueno, pues si te has tomado un tequila alguna vez, Sí, pues. el gusano, el gusano, el limón, Ajá. la carabela de la mexicana, El cactus el cactus y el limón. y el limón está atrás. Ah, el limón está aquí. Mira, ¿y cuándo te lo pasas mejor? ¿En las cabalgatas o cuando vacilas con la gente en mitad de En la gente, Sí, con la ¿no? gente, Ya. con la gente en la calle. En la calle. Aquí, Ya. bueno, porque hay que venir y tal, porque hay que hacer el carnaval Sí. televisivo y tal, Claro. y el inicio para la cabalgata y ahora el coso. ¿Cuál prefieres, la cabalgata o el coso? Y yo la cabalgata. Venimos de unos cuantos días, ¿A qué hora te acuestas esta noche? a las 6. A las 6 de la mañana. De Santiago del Tey, de Tamaimo. Tengo una clienta en la peluquería y me animó porque ella se presentó el año pasado. Yo estoy bien, tranquila, tranquilísima. Están contentos todos, animados. El Coso Apoteosis volvió a demostrar por qué es uno de los momentos más esperados del carnaval. Colores, músicas, disfraces y miles de personas recorriendo las calles durante horas, creando una jornada inolvidable. Y si hay un acto que mezcla simbolismo, ironía y tradición, ese es el entierro de la sardina, celebrado el 18 de febrero. Tras varios días de intensidad máxima, la ciudad se preparó para despedir simbólicamente la fiesta. Viudas y viudos vestidos de negro encabezaban el cortejo fúnebre, cargado de humor y sátira. El recorrido atravesó las principales calles del centro, con personajes, carrozas y grupos que combinaban crítica, ingenio y humor, manteniendo viva la esencia del carnaval hasta el último momento. La jornada culminó con la tradicional quema de la sardina, acompañada de fuegos artificiales, aplausos y lágrimas del público. Una cena que marca el cierre oficial de esta edición, aunque en Santa Cruz el carnaval continuaría celebrándose durante unos días más. El 20 de febrero, la noche volvió a encenderse en Santa Cruz. Escenarios repartidos por el centro, música en directo, miles de personas llenando las calles hasta la madrugada
marcaron otra jornada clave del Carnaval 2026. Esa combinación de afluencia masiva, organización, dispositivos de seguridad y ambiente festivo convierten a este carnaval en un referente internacional, consolidándose como uno de los carnavales más importantes, seguros y multitudinarios del mundo. Y finalmente, el 21 de febrero, llegó el segundo carnaval de día. Música, tradición y ambiente festivo llenaron las calles de la ciudad. La participación fue histórica, alrededor de 425.000 personas en la calle, una cifra que confirma la magnitud de lo que se vive en Santa Cruz durante esta fecha. La ciudad volvió a llenarse hasta el último rincón, con una celebración que se prolongó hasta las altas horas de la madrugada. Fue un cierre a la altura de una semana intensa, vibrante y absolutamente multitudinaria. Si te ha gustado esta experiencia a través del mejor carnaval del mundo, no olvides darle al like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartirlo para que otros puedan disfrutar de la belleza y grandeza de nuestras tradiciones. Nos vemos en nuestra próxima aventura.